Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, Facultad Académica de Ciencias Químicas y de Salud, y carrera de Ingeniería de Alimentos, segundo semestre. El día de hoy trataremos un proyecto eh, en base a los conocimientos adquiridos por el docente y, y a su vez el campo investigativo. ¿Sí? El tema que trataremos es sobre establecer el crecimiento bacteriano a partir de la elaboración de cerveza artesanal. Los integrantes de este proyecto conformado por Diane Pazmiño Farías, Alison Analé Moreno Paladines, mi persona Marnix Kilber Gordillo Fernández. Se va a tratar sobre el crecimiento bacteriano. ¿Qué es el crecimiento bacteriano? Es un concepto asociado a un crecimiento de microorganismos. Corresponde a una población de una especie microbiana en medio de un cultivo previsto a las necesidades de los microorganismos. Estas curvas de crecimiento microbiano constan de cuatro fases, que son la latencia, exponencial, estacionaria y muerte. Cada una de estas fases conlleva un determinado proceso, depende de con qué microorganismo se está tratando y puede tener diferentes características. Eh, la fase de la latencia corresponde a un periodo de transición para los microorganismos cuando son transferidos a una nueva condición. En esta fase no hay incremento del número de células, aunque sí una gran actividad de metabolismo. La fase de crecimiento exponencial, periodo en que el crecimiento de microorganismos ocurre en forma exponencial. Quiere decir que cada vez que pasa un determinado tiempo, la población se irá duplicando. La fase estacionaria, periodo en que ocurren las limitaciones de crecimiento debido por el agotamiento de algún nutriente esencial por acumulación de productos por, y por una combinación de causas anteriores. Y lo que siguiente es la fase de muerte. Luego, cuando este se culmine, la fase estacionaria, comienza otro proceso que llega a disminuir el número de células. Cuando esto ocurre, eh, digamos que la población ha entrado en una fase de muerte. Listo. Una vez que hemos analizado los puntos de latencia, exponencial, estacionaria y muerte, bueno, uno de los fundadores primordiales que descubrió todo este conocimiento bueno, mm, en sí a través los, de los años han incrementado investigaciones más avanzadas. Pero se podría decir que el padre de todo estos pasos y a su vez del proceso microbiano fue Louis Pasteur, fue un reconocido francés que se caracterizaba en las ramas de química y destacaba en la bacteriología. Al igual contribuyó con el mundo en el campo científico al descubrir eh, microbios que se destacaban que se relacionaban con el proceso de la fermentación alcohólica y la fermentación láctica, ¿sí? A su vez, eh, Louis Pasteur, que es un científico muy reconocido y bueno, uno
de sus hallazgos que fue más renombrado fue la pasteurización, que a través de los años comenzó igual sus investigaciones, eh, igual al descubrir ya estructuradamente lo que son las investigaciones sobre la fermentación láctica y alcohólica, como acabé de mencionar, y entre otros campos investigativos que aportó en, en la época y bueno, y lo que hoy en día se da gracias a él. Ahora hablaremos qué es generalmente una cerveza artesanal. Vamos a tratar sobre o sea, generalmente qué es una cerveza. La cerveza es una mezcla obtenida gracias a los cereales y granos de trigo derivados a los azúcares, no destilada, y hecha a base de cebada germinados. La cerveza, la cerveza artesanal es una elaboración propia a base de los maestros cerveceros y por ende su proceso, su proceso mm, es, es algo que lo hace único. A continuación tenemos lo que es la elaboración de la cerveza artesanal, que existen varios procesos que se usan al momento de elaborar una cerveza artesanal. Entre ellos tenemos 10 procesos, que es la germinación, secado, malta, mezcla, moliedad, maceración, cocción de mosto, enfriado, fermentación y embotellamiento. Cada uno de ellos eh, cumple una función importante en transcurso de una buena elaboración de cerveza, ¿ya? En el primer paso tenemos el proceso de germinación, donde, bueno, una vez ya obtenido ya lo que es el trigo, comenzamos a un proceso en la cual eh, con un ingrediente muy fundamental que es el agua, eh, se lo invierte en lo que es el trigo en temperaturas, el agua debe estar a una temperatura de entre 25 a 75 grados centígrados. eh, ya, por otra parte, bueno, se invierte lo que es el trigo, se lo puede establecer lo que es en unas fundas plásticas para que haya la absorción de agua y comienza lo que es el proceso de germinación donde la semilla comienza a surgir raíz, ¿sí? Una vez ya hecho el proceso, tenemos lo que es el secado, la cual hacemos con un proceso, podemos hacer dos procesos, ¿ya? Pero ese es a criterio personal. ¿Ya? Tenemos dos procesos que es mediante el proceso de horno o el proceso de el proceso de ambiental, que es a la temperatura del sol, ¿sí? La malta. Una vez ya hecho el proceso de germinación, secado, comenzamos a la malta, la cual consiste en extraer, comenzamos ya el proceso ya al momento ya de transcurso de todo este proceso, la malta consiste en darle la tonalidad ya al trigo, que puede ser un trigo oscuro, un trigo claro, entre otros. Ese es el punto clave en la cual le da los componentes, le da la tonalidad a la cerveza, ¿sí? La mezcla. La mezcla es el proceso en la cual se extrae eh, todos los ingredientes, los nutrientes mismos ya del trigo y procedemos
una especie de extraer todos los jugos mismos del trigo. Lo que es la moliedad es el proceso en la cual comenzamos con una especie de aplastadora o molidora para poder el mismo producto extraerlo y hacerlo ya en porciones ya más mínimas, ¿sí? Ahora tenemos la maceración. Para el proceso de macerado, la malta se mezcla con el agua a diferentes tiempos y temperaturas, produciendo las transformaciones necesarias para convertir el almidón en azúcares fermentables. Ahora la cocción. El mosto se lleva a ebullición con el objetivo de aportar amargor y aroma, presentes en el lúpulo. Además, durante esta etapa se esteriliza el mosto, se coagulan proteínas y se evaporan aromas indeseables. Normalmente este proceso dura en torno a 1 hora o más, dependiendo del estilo de cerveza que se esté elaborando. Posteriormente, el mosto final es sometido a una especie de centrifugado o whirlpool. Enfriado. Este proceso consiste en pasar mosto por un enfriador de placas al mismo tiempo que se pasa agua helada por este mismo equipo. De esta manera, adentro del equipo, ambos líquidos tendrán contacto indirecto y se afectarán sus temperaturas. Como penúltimo proceso tenemos la fermentación. Se enfría y llegó el momento de enfriar y aerar el mosto para luego sembrar la levadura. Durante la fermentación se transforman los azúcares fermentables en alcohol y CO2, al tiempo que se generan una gran variedad de compuestos, muchos de los cuales contribuyen a darle los aromas característicos tan populares de la cerveza. Como último paso tenemos el embotellamiento. Generalmente, al terminar la maduración de la cerveza, es sometida a un proceso de filtración para separar pequeñas partículas de levadura y compuestos que aún se encuentran en suspensión. Una vez filtrada, se obtiene la cerveza brillante, la cual se envasa en diferentes formatos para su consumo y en muchos casos se pasteuriza. Ya, esta es toda la presentación que hemos tenido el día de hoy sobre la elaboración de la cerveza artesanal. Por otro punto, ya plantearemos lo que es el ejercicio. Ahora iremos con el ejercicio. Tenemos un cultivo de bacterias almacenadas en un contenedor aislado del ambiente. Esta cantidad inicial pasa un lapso de 5 horas. La cantidad de bacterias será de 5 cuartos. Si la razón de cambio de su producción es directamente proporcional a la cantidad de bacterias presentes, ¿cuál será el tiempo transcurrido para duplicar la cantidad de bacterias? Para este ejercicio tenemos que tener en cuenta que B significa bacterias. Y T minúscula, tiempo. Nos dice que esta cantidad inicial en el tiempo 0 será igual a B sub 0, mientras que en la cantidad de 5 horas será igual a 5 cuartos de B sub 0. ¿Cuál será el tiempo transcurrido para duplicar la cantidad de bacterias? Tenemos la diferencial de B con respecto al tiempo. Esto lo igualamos acá con una constante
por B, que sería la cantidad de bacterias. Como tenemos una ecuación de variables separables, esto nosotros lo pasamos de multiplicar a dividir. Y procedemos a integrar. Integramos de los dos lados. Acá dejamos afuera ya que está actuando como una constante. Esto nos da igual a logaritmo natural de b igual a k por t más c. Ahora, para poder despejar b, tenemos que aplicar una de las funciones inversas, la función inversa del logaritmo, que sería exponencial a los dos lados. Se va logaritmo, exponencial con logaritmo, quedando b igual a c por e a la kt y multiplicado por c, ya que c está actuando como una constante. Ya. En el siguiente paso tenemos lo que es el logaritmo natural de 5 cuartos, que vendría a dar por resultado 5k, ahora 5 constante. Por otra parte, la constante se queda en su igualdad, que vendría a dar como resultado 5 cuartos por 5, ¿ya? Que es igual a constante. Ahora aplicamos lo que es la división de los logaritmos de 5 cuartos, que viene a dar ya como resultado 0.046 es igual a constante, obteniendo ya el valor de k. ¿Sí? Ya, una vez ya obtenido ya el modelo matemático, comenzamos al siguiente proceso, que es reemplazar datos. La primera condición en temas de B sub 0 es reemplazando en un modelo, la cual cada tiempo es igual por k a la 0 es igual a exponencial. ¿Ya? Quedando así, el siguiente modelo, que es reemplazando el valor de c, la cual vendría a con b es igual a b 0 por exponencial de k por tiempo. ¿Ya? Luego de esto calculamos lo que es el valor de k con la siguiente condición: después de haber pasado 5 horas, y a continuación comenzamos con 5 cuartos, que vendría a ser el producto es igual a 5 cuartos, ¿ya? Reemplazándolo es igual a por k por 5. Anulamos b sub 0, que nos quedaría 5 cuartos a 5k, para así luego es despejar lo que es la k
y se aplica lo que es la función nuestra de la exponencial de los dos lados. Para concluir con este ejercicio, vamos a resolver la incógnita. ¿Cuánto tiempo pasa al momento que ésta se duplica? Ahora, para resolver esto vamos a reemplazar datos. B es igual al doble de B sub 0. Igual B sub 0 por E a la KT. Eliminamos el B sub 0, quedando 2 igual E. Reemplazamos la constante K que nos dio 0,0446 por tiempo. Ahora, para bajar el término de tiempo, aplicamos la inversa. Logaritmo natural de 2 es igual al logaritmo natural de E a la 0,0446 por tiempo. Eliminamos el logaritmo natural y el exponencial, quedando igual logaritmo natural de 2 igual a 0,0446 por tiempo. Está multiplicando al tiempo, pasa al otro lado a dividir. 446 es igual a tiempo. Quedándonos tiempo es igual a 15,54 horas.